5 o 6 temas que son los que entran ahora para este examen. Entonces vamos a tratar de... No se puede pasar lista porque no se ve nada detallado. No se puede marcar porque no está funcionando el monitor. Así que bueno. La primera pregunta sería en un diseño de casos y controles. En un diseño de casos y controles, ¿qué indicadores me puede dar o qué indicadores no me puede dar un diseño de casos y controles? ¿Qué indicadores obtengo o no obtengo de un diseño de casos y controles? ¿Qué les parece? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? La idea es charlar sobre esto, ¿ves? Y que nos saquemos dudas. No estamos tomando el examen ahora y ya les expliqué que no es lo más importante que el examen con las preguntas teóricas, aunque para muchos de ustedes sí es lo más importante. ¿Nadie? Ok, seguimos entonces. ¿Cuál sería la indicación, cuál es la importancia del estilo Vancouver? ¿Para qué nos sirve el estilo Vancouver? González, Figueroa, Diego Alfonso, ¿no está presente? Chávez, Mauricio, Evelyn, ¿tampoco está presente? Bueno, Jacome Núñez, Jacome. ¿Qué estilos se suelen usar en investigación y en publicaciones científicas? El estilo Vancouver, el estilo AMPA. Muy bien, el estilo Vancouver, el estilo APA, hay otros más, ¿no es cierto? Chicago, Harvard, IE, EEE, etc. Y el estilo Vancouver, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué lo usamos? Para tener los datos precisos de la fuente de la cual estamos obteniendo la información, también de tener el DOI al cual pertenece el artículo. Básicamente. Sí. Es un estilo para la ciencia de la salud, para medicina. Ok, se aplica más a la ciencia de la salud, biomedicina, muy bien. Okay. Es una forma exacta de dar la referencia bibliográfica, es lo que estaba mencionando. Muy bien, ¿algún otro? ¿En qué formatos es necesario hacer referencias bibliográficas? ¿En qué productos, por ejemplo? Carta de editor, Los artículos originales, proyectos de investigación. proyectos de investigación, tesis, ok. Entonces, en todo eso está vinculado con ustedes. Es necesario conocer el estilo Vancouver, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguien recuerda qué es el IMRD? IMRD. Si ustedes quieren conversar, conversamos. Si no quieren conversar, no hay problema, ¿eh? Yo vine para charlar con ustedes, no vine a dar una clase o leerles preguntas para que ustedes copien.
viene para charlar, un repaso. Pero si no quieren charlar, yo me siento acá y no pasa nada. ¿Alguien recuerda qué es el IMRD? En el artículo científico. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Introducción, método, resultados, difusión. ¿Te suena eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? ¿La estructura de qué? Un artículo científico. El artículo científico debe tener introducción, métodos, resultados y algunos dentro de discusión incluyen conclusión, ¿cierto? Sí, conclusión. Este es el formato internacional, también llamado IMRD. Ok. Muy bien. ¿No pasa esta? ¿No pasa? Al final de introducción, ¿qué debemos colocar? El objetivo. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿quién sigue? Chávez. Chávez Mauricio, ¿no querés sentar? Vamos a ir un poco más abajo, ¿no? Okay. Rojas. Cisneros, no. En métodos. ¿Qué segmentos o partes deben abordarse en métodos? ¿Qué más? Además del diseño. ¿Diseño qué más? Población y muestra. Ahí va el tamaño de la muestra. Técnicas de muestreo. ¿Qué más va? Criterios de selección, inclusión y exclusión. ¿Y algo más? Dos cosas más van en métodos. No, va análisis estadístico. ¿Sí? Y va a la parte de los criterios éticos al final de métodos. ¿Ok? Esos 5 componentes están dentro de métodos. Muy bien. Luego vendría resultados, ¿no? Vázquez, Delgado. ¿Está? Vázquez. ¿En resultados qué debe ir Vázquez? Los resultados. Sí, muy bien. ¿Y cuál es la secuencia de resultados que debo mostrar? ¿Recuerdan que lo habíamos visto también? Los resultados de repetido 4 en 3 o 4 clases. ¿Qué debe haber dentro de los resultados? Primero, la tabla general. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Sí, la tabla general, donde está toda la población. Yo muestro toda la población por sus características. Luego, el análisis univariable. Luego, el análisis bivariable. Si se puede, corresponde el análisis multivariable. Y con todo esto van tablas, cuadros y gráficos. Esta es la secuencia de resultados, ¿no? Okay. Es que lo básico tenemos que recordarlo, ¿sí? Eso es básicamente la parte de los resultados. Muy bien. Y luego viene la discusión. A ver, tú que siempre grabas. Y ahora te has sentado ahí atrás. ¿Qué va en discusión? ¿Cuál es tu nombre? Kevin Vargas. Kevin, ¿qué va en discusión? Uno tiene que poner o sea, de la parte de resultados, hacer un comentario, pero ese comentario debe estar referenciado. Ok, muy bien. ¿Qué más ponemos en discusión? Primero, repito lo que mostré en resultados, ¿sí o no? No, porque si no serían dos segmentos iguales. Primer grave error que se comete en los artículos o reportes o informes de los trabajos de investigación. En discusión vuelvo a repetir todos los resultados. No. Primero, en discusión, enfatizo los resultados más importantes. Enfatizo significa resalto y comento. No repito otra vez. ¿Sí? Enfatizo y comento los resultados más importantes. Al comentar los resultados más importantes, los comparo con la bibliografía publicada y veo las similitudes y las contrasto con las diferencias.
¿Entiendes eso? O sea, aquí en discusión, punto 1 es enfatizar resultados más importantes, no es copiar todos los resultados. Ya no lo digo el OR, el valor P, solamente hago ahí juicio de valor. En resultados no hago ningún juicio de valor, solamente muestro los resultados de manera objetiva, imparcial, sin comentarios, sin juzgar si están altos, bajos, si es mejor, peor, no. Eso lo hago en discusión. En discusión enfatizo los resultados parafraseándolos. ¿Sí? Luego después veo las similitudes. Lo estoy comparando con la bibliografía. Mi resultado es similar publicado por tal autor. Estoy viendo las similitudes. Qué bueno, me pongo contento con las similitudes. Luego veo las diferencias y las contrasto. Bueno, en realidad me dio una edad baja, aunque la mayoría de los trabajos hablan de edad más alta. Trato de explicar por qué mi trabajo dio una edad baja. Explicaciones, hipótesis. 4. Genero hipótesis. Entonces, en discusión, enfatizo los resultados más importantes, los comparo con la literatura publicada, veo las similitudes o coincidencias, veo las diferencias, los contrastes, trato de explicar las diferencias, trato de explicarlas, porque a mí me dio diferente a lo que le pasó a otros autores. Genero hipótesis, acá es para futuras investigaciones, preguntas que no he podido desarrollar, etcétera, genero hipótesis. Y vengo a este punto, limitaciones. Aquí siempre se olvidan de esto, limitaciones. En el examen y en la sustentación siempre se les va a preguntar cuáles son las limitaciones de tu estudio. Ustedes deben conocerlo. Esta es una pregunta obligada. ¿Cuáles son las limitaciones de tu estudio? Hay limitaciones de diseño, hay limitaciones de cálculo del tamaño de la muestra, hay limitaciones si es retrospectivo o es prospectivo, hay limitaciones como sesgos, hay limitaciones si es unicéntrico o si es multicéntrico, etc. Las limitaciones que ustedes encontraron. ¿Okay? Limitaciones. Y finalmente, en discusión, van las recomendaciones. Okay. Algunos incluyen aquí un séptimo que es conclusiones, otros lo sacan aparte y ponen conclusiones como otro ítem. La conclusión debe ser corta, es un párrafo, no es un resumen de todo su trabajo otra vez, no, eso es el abstract. La conclusión es el objetivo que ustedes pusieron acá, si se cumplió o no se cumplió. Y algún otro aspecto que resaltar de su trabajo, punto. No hay necesidad que pongan otra vez números, valor P o R, intervalos de confianza, no, porque eso ya está en resultados. No repetirlo aquí en conclusión. ¿Ok? Conclusión. Bien, este es el formato típico del artículo científico y de cualquier publicación que ustedes deben conocer perfectamente. ¿Ok? Ya que ahora se han animado a hablar, es ¿qué indicador no puedo obtener de un caso sin controles? A ver, vamos a ir por partes. Un estudio transversal, ¿qué indicador me da de frecuencia? Prevalencia. Prevalencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es prevalencia? Número de casos totales. ¿Por qué? Porque en un estudio de transversal yo encuentro la población completa con el evento, sin el evento, con el factor, sin el factor. Y puedo sacar prevalencia, ¿no? Supónganse, voy el fin de semana, como les decía siempre, y hacemos un trabajo del fin de semana en Ica. Y vamos a ver la frecuencia de obesidad en la población. Empezamos a 1000 personas que pasan por nuestra atención y el fin de semana decimos, hemos tomado una muestra de los 40.000 personas, hemos tomado 1000 personas. De las 1000 personas que fueron atendidas, la prevalencia de obesidad fue del 25%. Prevalencia. ¿Sí? Son casos nuevos, casos viejos, no importa, prevalencia. Un estudio transversal me da prevalencia. Si yo no hago un estudio transversal y hago un estudio prospectivo, tipo de cohorte, ¿qué indicador de frecuencia me está dando? Incidencia. Incidencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es número de casos? Nuevos.
Si yo voy a hacer un estudio de historias clínicas del 2018, ¿puedo hablar de incidencia? ¿Creen que puedo hablar de incidencia? Primero porque es retrospectivo, ¿no? Incidencia es cuando yo parto del estudio ahora, con dos poblaciones expuestos y no expuestos, y voy viendo en el futuro, después que empezó el estudio, qué casos van ocurriendo nuevos. ¿Esos casos nuevos cómo se llaman? Incidencia. Incidencia. O sea que yo no puedo tener una incidencia de un estudio retrospectivo, ¿no es cierto? No podría de un estudio retrospectivo. Primero porque el evento ya ocurrió, en teoría. Entonces no puedo hablar de incidencia. Puedo hablar de frecuencia, etc. Ok. En el estudio de casos y controles, ¿qué me da? Incidencia, prevalencia. ¿Qué obtengo de un estudio de casos y controles? ¿Podría obtener incidencia? No, aparentemente por lo que ya dijimos no puedo obtener incidencia. ¿Podría obtener prevalencia de un casos y controles? ¿Sí o no? No. Por definición, casos y controles, yo selecciono los casos, los que ya ocurrieron. Si yo digo, voy a tomar 80 pacientes con fractura de cadera, ¿podré decir que la prevalencia es 80%? Estoy seleccionando ya, no voy a sacar prevalencia. Yo ya estoy ajustando, ¿no? Con y sin el evento, entonces nunca voy a poder sacar prevalencia. ¿Se entendió? Ok. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta inicial anterior. ¿Ok? Vamos a seguir, a ver, con algunos otros ejemplos. ¿Alguien recuerda la potencia de una prueba estadística? No hay para borrar. No tenemos nada. Después de la pantalla no hay borrador. ¿Alguien tiene un borradorcito? No se peleen, no se peleen. No, hay un papel, pero es de ella. ¿Es de por lo menos tenemos papel. ¿Quién nos ayuda a borrar ahora? Claro que puedo. Trabajo, gracias. La potencia de un estudio, ¿sí? La potencia de un estudio. La capacidad. ¿Cómo? Sí, ok. Pero dicho de otra manera, ¿qué es la potencia? La capacidad del estudio para encontrar una diferencia si esta existe realmente. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes de que solo partimos de que A es diferente a B o A es igual a B? A es igual a B es la hipótesis nula, ¿cierto? No hay diferencia. Y A es diferente a B es la hipótesis alterna. Okay. La capacidad que tiene un estudio para demostrar una diferencia, cuando esta realmente existe, se define potencia. La potencia de un estudio es 1 menos beta. Y en general partimos de una potencia del 80%. Por default, la mayoría de los estudios dicen, este estudio se realiza con una potencia de un 80%. ¿Sí? Se puede subir un poco
la potencia puede ir a 90%, 95%, 99%. Entonces, la potencia para detectar una diferencia cuando esta realmente existe. En conclusión, si lo tienes que poner en ecuaciones, la potencia tiene que ver con rechazar la hipótesis. ¿Sí? Rechazar. Si yo rechazo la hipótesis nula, si rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando por default la hipótesis de trabajo, la hipótesis alta. ¿Sí? Ok. Entonces, todas las pruebas estadísticas, que es la potencia, la capacidad que tiene un estudio para detectar una diferencia cuando esta realmente existe. Si hay una diferencia y esto existe, entonces A va a ser diferente a B. Para eso tengo yo primero que rechazar la hipótesis nula. Entonces yo no acepto la hipótesis de trabajo, yo no rechazo la hipótesis de trabajo, yo solamente rechazo la hipótesis nula. Y por default transitoriamente queda mi hipótesis alterna. ¿Sí? Eso es la potencia de un estudio. ¿Ok? Y en general, como les decía, se parte de un 80%. Ok, entonces ahí está relacionado lo que es la potencia en relación a la hipótesis. Si se les pregunta qué tipo de publicación corresponde a una publicación gráfica y corta, opciones: imágenes o figuras, abstract, póster, artículo breve, NA. Póster. Póster. Está fácil, ¿no? Ok. ¿En qué casos necesitamos nosotros la aprobación del comité de ética? ¿En qué casos se les ocurre a ustedes que tienen que tener la aprobación del comité de ética? Tesis, ok, tesis. En el caso de la tesis, ¿qué comité de ética? Si lo van a hacer en la universidad, de la facultad. Si lo van a hacer en el hospital, de la hospital. Ok, ¿cuándo más se le va a pedir su documento del comité de ética en investigación? ¿Cómo? Un reporte de caso. Tiene que estar autorizado, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuándo más? Por supuesto, en un ser clínico autorizado necesitamos sí o sí un consentimiento informado, ¿no? Esto, perdón, una aprobación de un comité de ética. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro caso? Si ustedes van a hacer un estudio de encuestas a los estudiantes de los primeros 2 ciclos, ¿requieren o no requieren consentimiento de aprobación del comité de ética? ¿Sí requieren o no? ¿Sí o no? Sí, se requiere. Si ustedes van a aplicar encuestas en un hospital, ¿requieren o no la aprobación del comité de ética? Okay. Si ustedes quieren después publicar sus resultados, ¿requieren o no requieren la aprobación del comité de ética? ¿La revista les piden o no les piden? Okay. Entonces, en realidad, necesitan sí o sí la aprobación del comité de ética para todo lo que es publicaciones posteriores. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuánto es el Turnitin sugerido para ustedes? 11. ¿Otro? 20. Menos de 15. 12. Menos de 15%. Ok. Para ustedes el umbral es 15%. ¿Recuerdan? 15%. 11 punto y algo, 12 es lo que se tiene hasta ahora como promedio de toda la universidad, toda la facultad de medicina. Ellos empezaron con 25. ¿Recuerdan que les dije? Fuimos bajando. Ok. Para ustedes es 15. De 15 para abajo es aceptable su turno. ¿Ok?
¿Cuánto tiempo se da como máximo para la sustentación? Ya, presentación de su artículo de revisión 10, pero para la tesis 15 minutos. ¿En qué tipo de diseño de estudio no se pediría consentimiento informado? De todos los que han mencionado varios, ¿en cuál creen que no es necesario un consentimiento informado? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio efectivo, prevalencia de BPH en la Facultad de Arquitectura y le van a aplicar una encuesta, ¿no requieren consentimiento informado? ¿Cuándo no utilizamos un consentimiento informado? ¿Cuándo no pedimos o exigimos un consentimiento informado? ¿Cómo? Descriptivos. Acabo de decir un descriptivo y si requiere. Transversal. Retrospectivo, ok. Si ustedes van a realizar historias clínicas y no van a ver pacientes, ¿requieren un consentimiento informado? Entonces, ese es el único caso. ¿Ok? Es diferente a no tener comité de ética, es otra cosa. Consentimiento informado es el que se le da a cada individuo de estudio cuando yo tomo contacto con el individuo. Si ustedes van a agarrar 150 historias clínicas, aquí le va a hacer firmar el consentimiento informado. Ok. Ya se borró acá los nombres. Pensemos en un sesgo de selección. Poma Chávez. ¿Dónde está? Poma, ok. Sesgo de selección. Los sesgos atentan contra la validez de un estudio, ¿cierto? E introducen errores en la cuantificación de las variables. Sesgo de selección. Pensemos en un ejemplo de sesgo de selección. ¿Cuándo se podría cometer un sesgo de selección? Un ejemplo. Población peruana en un hospital, pero yo no sé qué porcentaje es, pero no quiero que Ya, es un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el concepto, pero difícilmente alguien podría querer publicar población peruana con un solo hospital, ¿no? Pero sí podría haber algunos otros ejemplos que pueden pasar desapercibidos. Lo que tú dices es correcto, ¿no? Ahora pensemos en un ejemplo en el que puede pasar desapercibido y hay un sesgo de selección. ¿Algún otro? Cuando se cambia la población. ¿Cuándo qué? Se cambia la población. Cuando se hace un estudio que para mayores de 65 utiliza datos de una población que sea de todas las edades. Claro, ahí no sería un sesgo de selección. Eso no sería un sesgo de selección, sino que ahí sería un error del tipo de población o criterios de inclusión. Claro. Sesgo de selección. Si yo, por ejemplo, quisiera estudiar las complicaciones de un nuevo fármaco hipertensivo, antihipertensivo, ¿sí? Y tomo como referencia el INCOR, y lo hago en el INCOR. Y quiero ver las complicaciones más frecuentes en pacientes en el uso de antihipertensivos. ¿Será correcto tomar solo la población que va al INCOR con hipertensión? ¿Será representativa de todo el resto de la población que se ve en atención primaria de la salud, por ejemplo? Entonces es probable que ahí esté cometiendo un sesgo de selección de la población, ¿sí?
O de pronto ustedes dicen, quiero encuestar a todos los médicos familiares del Perú. ¿Cómo hago? Bueno, se me ocurre ir a la Sociedad de Medicina Familiar, ¿no? Voy y ellos me dicen, esta es nuestra base de datos. Pero solamente tenemos de Lima. Solamente tomo Lima. ¿Será representativo de la Sociedad de Medicina Familiar? Probablemente no. Probablemente. Entonces, sesgo de selección. Puede ser en más o en menos. Si yo veo pacientes de un hospital de tercer nivel, tengo un sesgo de selección. Si yo estoy en un hospital de las Fuerzas Armadas, tengo un sesgo de selección, porque el tipo de población que ve no es la misma que ve población abierta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sesgo de selección. ¿Ok? Sesgo de selección. Entonces, cuando ustedes dicen, en mi hospital vemos mujeres embarazadas, entonces veamos que no haya un sesgo de selección. Si yo quiero aplicar mis resultados al resto de la población de Lima, tiene que ser representativa de la población de Lima probablemente, ¿no? ¿Qué tipo de nivel socioeconómico, etcétera, etcétera? Entonces, sesgo de selección es un punto importante. También puede ser que el sesgo de selección diga, voy a tomar a todos los pacientes en el hospital con tuberculosis, pero el hospital solamente toma los que tienen cultivo positivo. Podría dejar afuera varios pacientes con tuberculosis que no les dio positivo por X razón, pero que tienen tuberculosis, ¿o no? ¿Sí? Entonces es un sesgo de selección. Puede ser que la radiografía muestre las cavernas, puede ser que la prueba de Mantoux dé positiva, pero que el cultivo no haya dado positivo, porque el cultivo no siempre da positivo. Hasta un porcentaje alto da negativo. Tiene que haber varios estudios para que tengan un mayor porcentaje, mayor probabilidad. Entonces, sesgo de selección. ¿Sí? Ahí está el famoso sesgo de selección. Esos sesgos introducen errores en la evaluación de mi población y de los resultados. Doctor, pero si, entonces, como criterio de inclusión contarían los pacientes, por ejemplo, ¿no? El hospital Ravaliante, que son pacientes desempleados, porque van pacientes de mayor edad, ¿no? Eso no sería un sesgo en todo caso, solamente porque estaría descartando a las personas de edad. O sea, con la edad no va el sesgo. No, es decir, depende de tus conclusiones y a dónde apunta el trabajo. Si tu trabajo apunta a incluir personas de la tercera edad o de edad avanzada, no es un sesgo, es más bien estás tú dirigiéndote hacia eso. El asunto está si tú quieres estudiar los pacientes de edad avanzada, pero resulta que no estás tomando en cuenta los que vienen por emergencia, solamente los que están hospitalizados. Hay un sesgo de selección, por ejemplo. Entonces, eso es lo que apunta el sesgo de selección. No apunta seguramente a excluir por la edad o por algún otro factor, sino más bien a que de mi estudio, al final de mi muestra, dejé afuera alguna población para algún criterio que no me he dado cuenta, es sesgo de selección. ¿Sí? Entonces, ahí es importante pensar qué sesgos puede tener mi estudio. Ustedes deberían sentarse y decir cuando ya tienen sus resultados, ¿no? ¿Mi estudio fue unicéntrico o multicéntrico? Si es unicéntrico, en la gran mayoría de los casos, tiene un sesgo, ¿sí o no? Sesgo desde un solo centro. Si yo agarro 10 centros, es probable que las diferencias, que los resultados sean diferentes en 10 centros. Sesgo de selección. Si yo solamente estoy atendiendo a ex marineros en el hospital naval, tengo un sesgo de selección, ¿o no? Los familiares de ellos y ellos solamente son los que se atienden en ese hospital. No representa al resto de la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo del tipo de hospital y el centro que haga el estudio, ya tiene un sesgo de selección. Y el nivel de complejidad. Eso se llama sesgo de selección. Que hay que tomarlo en cuenta, no significa que el estudio sea perfecto, si no tiene sesgos o si no lo detectamos, sino que cuando yo hago mi discusión y mis conclusiones, acá, en la discusión, yo menciono, mi estudio podría tener un sesgo de selección porque la población atendida no es representativa de todo el resto de la población. Ah, ok, entonces ya te estás dando cuenta. Y los sesgos se pueden trabajar para minimizarlos, no para eliminarlos, sino para minimizarlos. Ahora les voy a contar una o dos estrategias que hay para minimizar estos sesgos desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? ¿Cómo influencian las variables en los resultados? Y cómo yo puedo intentar minimizar esos sesgos que estamos mencionando. Sesgo de selección. Ok. Doctor, los sesgos entra dentro de limitación del trabajo. Claro, dentro de limitaciones. Las limitaciones son los posibles errores, inconsistencias, incompatibilidades, sesgos de tu estudio. Por ejemplo, tú dices en la limitación,
me hubiera gustado hacer un estudio de multiresistencia genómico. Pero estoy limitado porque no tengo el presupuesto para poder hacerlo, no tengo la tecnología para poder hacerlo. Es una limitación de este estudio, por ejemplo. Y le das una idea a otro para que sí lo haga, si tiene el recurso de tecnología. Eso entra en limitación. Perfectamente. Ok. Sigamos entonces, a ver. Villanueva, Basilio, ahí está. Ok. Después de cuántos autores se usa el etal, según Vancouver. Después de cuántos autores se usa el etal, según Vancouver. 6. Despacito, más fuerte. 3. 6. 6. Ok. Después del sexto se usa el etal. ¿Sí? Vancouver tiene los dos para ser real. Tiene después del tercero y después del sexto, ¿no? Pero el que usamos nosotros aquí en la facultad, en el instituto y en la revista es después del sexto, ¿ya? Y lo que estamos buscando es ese, va dirigido hacia esa pregunta. ¿Okay? Si ustedes en Vancouver en años anteriores decían después del tercero pueden usar el etal. A ver, voy a aclarar dos cosas. En el texto del proyecto o del artículo, ustedes pueden decir nada más según Pérez y colaboradores. Pérez está, no necesitan decir 2, ni 3, ni 4. Pero en las referencias bibliográficas, a eso me estoy refiriendo. Si su artículo tiene 10 autores, ustedes mencionarán 6 y el etal. Si tienen 3, mencionarán los 3, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero si tienen 9, solamente con el sexto y el etal es suficiente. En la referencia bibliográfica, en el cuerpo del texto, con un autor es suficiente. Según Pérez y colaboradores, Col o etal. Es todo conmigo. ¿Ok? Entonces ya quedó claro eso. Después del sexto es. Para el cálculo